sabíamos que era un caso grave, una persona mayor de 60 años, que en realidad tenía una afección previa, que por supuesto lamentablemente transcurrieron muchos días desde que volvió hasta que se presentó al sistema de salud. En este momento declaro la emergencia nacional. Emergencia nacional, un término muy fuerte. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay acaba de confirmar los primeros 4 casos de coronavirus. Fueron trasladados los 8 rugbers que están detenidos. Estaban hasta esta mañana en la alcaldía de Dolores a la alcaldía de Melchor Romero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Noche de viernes en Intratables. Noche de viernes con coronavirus. Noche de viernes con una sociedad que empieza a tomar conciencia de que llegó el coronavirus y no se va a ir rápidamente. No sabemos hasta cuándo estará con nosotros y lo que es más importante, no sabemos la secuela y la magnitud que dejará el paso de este nuevo virus por Argentina. Muchísimas novedades. Lo primero, Paulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué pasa con River? ¿Qué pasa con el fútbol en Argentina? Bueno, hoy tuvimos un escándalo al mediodía porque apareció un grupo de médicos que aconsejó que no se juegue el fútbol. En River había un jugador que fue sometido a protocolo de las divisiones inferiores cuyo resultado hoy dio negativo porque estaba con un cuadro de fiebre. Y ahí tenés el comunicado, Este Paulo. es el comunicado donde River, siguiendo las sugerencias no de la AFA, sino de la Organización Mundial de la Salud, y atento, explicando un poco todo lo que yo les voy contando, decide a partir de mañana el cierre del club, la institución cerrada, y decidió en forma unilateral, ahora con la solidaridad de su contendiente, que es Atlético Tucumán, no jugar De su contendiente del partido de este fin de semana. de mañana, no jugar el partido. Perdón, lo que contás tiene dos datos. Uno, que River no juega su partido mañana poniendo en riesgo el resto de la Superliga. De la Copa de Liga, ¿no? ¿Cómo se llama? La Copa de Copa de la Superliga. Superliga. Copa de Superliga. Lo segundo, Sí. también está cerrado River, porque River institución. A partir de mañana. Muchísima gente El que va. club Club, tiene escuela, colegio. 4.000 alumnos. El club tiene 180 chicos que viven en una pensión, que son los que juegan en las inferiores, todos hasta los 18 años. Y el club tiene una masa societaria importantísima que los sábados y los domingos concurren Mucho al club, sí. Acá hay una decisión sanitaria, pero hay una decisión política. O sea, quien va mañana a River, 10 de la mañana, está cerrado. Cerrado por tiempo indeterminado. A esta hora Atlético Tucumán, que es el rival, se solidariza con River. River dice, me importa nada que perdamos los puntos, que los pierda Atlético Tucumán si se solidariza. Acá hay algo que el fútbol vive en una burbuja y no ve. Hoy hubo una situación tensa en La Plata porque los técnicos, yo lo tengo confirmado. Gimnasia y Banfield. De Julio Falcioni, que es el técnico de Banfield, no querían jugar. Gimnasia Maradona. Gimnasia Diego, y hubo movimiento de jugadores, porque los jugadores, ¿sabés qué dicen? ¿Vos de Banfield? Nosotros estamos viendo que en el mundo nadie juega. Sí, nadie. En el mundo vemos que no hay un solo jugador que se mete en un hotel de la ciudad de Buenos Aires a una concentración Concentrado, donde hay un claro. montón de extranjeros. ¿Por qué nos vamos a someter a esto? Noticia de último minuto, en River, el chico que estaba sospechado de estar contaminado con el virus dio negativo. Y pero River entonces hoy ha- esto, el principio negativo. No, pero dio negativo un jugador. Ellos habían decidido que no tome contacto con el resto de sus compañeros, pero creen que hay una comunidad dentro de la institución tan Claro, grande. es verdad, está bien, buen ante punto, esto, buen que punto. deciden No puede unilateralmente hacer- no jugar. cualquier cosa. Es una locura, dice acá Gravia. Se armó el debate. River está dentro de una organización que hoy se llama Superliga. La Superliga ese se juega. El Ministerio de Salud y el gobierno, tanto local Bueno, de pero la Ciudad de Buenos los Aires jugadores no quieren como el jugar, gobierno, Gustavo. no importa, ¿Qué crees pero que como el gobierno nacional dice, se puede jugar y a puerta cerrada. Sí. Bueno, uno puede hacer lo que quiera. Es lo mismo que hoy, que dijeron los colegios van a seguir abiertos, si no cambia esta modificación, haya directores de colegio que decían, Bueno, mi bueno, colegio los hay, cierra. pero los perdón, hay. No, eso está pasando. Los hay, No, los sí, hay. pero Y están facultados. Está bien, pero Chicos, no pero colegio me parece público. que Ah, no, eso no sabemos. Gustavo, En caso de un sospechoso están facultados. Caso de un sospechoso. No acá no hay podemos nada. universalizar. ¿Por qué? Porque acá hoy hubo un comunicado firmado por algunos médicos, el de Vélez, el de Gimnasia,
que aconsejan no exponer ni a los jugadores, ni al cuerpo médico, ni a los esperen, dirigentes. no pensé que Hay había, atención. había opiniones, pero las hay. Vamos a volver con el tema, hay opiniones divergentes. ¿Bastante interesa esta discusión de fútbol? Sí, muchísimo. Perfecto, gracias. Vamos con la encuesta, porque a las 6 de la mañana ya le molesta que hablemos de fútbol. Está conmigo en la radio. Compañerito. Está conmigo en la radio, ¿No ves señor desde las 6 de la Bazán. mañana? Pobre Sí. Bazán. Sí. Toman a Peor las que el 6, coronavirus. toman a las 20. ¿Denunciarías a un amigo, vecino o conocido por no cumplir el aislamiento? Sí, 84,8, no el 15,2. La pregunta es el 15,2. ¿Quién es 15,2? ¿Vos viste No que lo vamos pasó? a matar, ¿Vos vamos viste a lo que denunciar pasó? al que sea ¿Vos viste 15,2, pero... ¿Viste lo que pasó con la última denuncia? Porque la verdad estamos asistiendo a un nuevo comportamiento en este mundo global. Sí. Yo creo que esto va a desatar las peores y las mejores cosas de nosotros como raza Nos va a humana. cambiar. No, ya lo La decíamos. solidaridad por un lado y también Ya las lo peores decíamos. miserias. Una de las o la psicosis. Una de las denuncias que se conoció en las últimas horas de una persona que había regresado de viaje, cuyos vecinos denunciaron por no haber cumplido Sí. con la ¿En la- cuarentena o el en la aislamiento. Carlota? El señor De Córdoba. Claro, pero el señor dijo que no había ido al extranjero, Bueno. que se había movido por la Argentina como los Bueno, vecinos yo no hablé quieren salir hoy con... valijas y volver con valijas. pero yo hablé con un fiscal de Chubut denunciaron. y en Chubut a una madre se le inició una investigación penal de oficio porque la madre no informó al colegio que su hijo Bien, acababa de llegar ese de caso Italia. es verdadero, Muy pero yo bien. te estoy diciendo que la psicosis ha hecho que vecinos denuncien a un vecino suyo con información Sí. que no era correcta, sin chequear que el hombre había viajado por la Argentina. Te agrego otro. Y no En este tenía que ir a momento, cuarentena. en Zárate se está dando el caso de un comercio al que los vecinos están literalmente sitiando. No, pero... Sitiando. Calmémonos. Locura. Está Andrés Mega, que es psicoterapeuta, vamos a hablar con él. Le dejo la pregunta para después si estamos en etapa psicosis. Una palabra muy fuerte. Por eso. Pero, o un equivalente. Pero bueno, por otro lado, capaz que está bien, ¿no? Capaz que él dice sí, no está mal que estemos así alertas. Si viajaste a una zona afectada, atención, o estuviste en contacto con alguien que viajó, aunque no tenga síntomas, permanecé en tu casa y evita el contacto directo con otras personas durante 14 días. Ventila ambientes cerrados para permitir el recambio de aire. Coronavirus, cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Quiero aclarar que lo que acabo de leer es nuestro, es del canal. Sí. Claro. Yo confieso que cuando lo leí antes, dije, bueno, apareció el Estado informando. No, es una muy buena decisión de esta empresa que nos parece muy buena y que hay que apoyarla, pero bueno, nos gustaría que el Estado Ayer también, ¿no? sufrí un scratch en este mismo programa. Sí, ahí el ejemplo, exacto. Crece la preocupación. Se confirmó la segunda muerte en nuestro país por el coronavirus. Se trata de César Cotticelli, un ingeniero chaqueño de 61 años que había viajado a Europa. Segundo muerto por coronavirus en Argentina. Falleció un paciente que estaba internado en Resistencia, provincia del Chaco. Sabíamos que era un caso grave, de una persona mayor de 60 años, que en realidad tenía una afección previa. Mientras tanto, el temor en la calle continúa. En el día de hoy, y pese a que el gobierno informó que las clases por ahora no se suspenden, algunos establecimientos decidieron suspender momentáneamente el ciclo lectivo. 3 casos nuevos confirmados. Tenemos 34 casos confirmados. Hay casos de coronavirus en Mar del Plata y hay un paciente que está en grave estado. El lunes llegó desde Europa, lo hizo en un vuelo hacia Ezeiza, ya se subió al avión con síntomas. Dieron de alta al primer infectado por el coronavirus en la Argentina. La decisión que se ha tomado es que continúen los ciclos lectivos en todos nuestros niveles. Realmente hubo unanimidad en no interrumpir las clases. La Universidad de Morón ha decidido postergar el comienzo de clases presenciales, no iniciadas aún, y suspender las ya iniciadas. Por supuesto que el tema de la deuda argentina está en stand-by, está suspendido. Nadie sabe cuándo se va a resolver. Algunos sectores muy damnificados. En principio el sector turismo, claramente, la verdad que es una situación muy complicada. El sector entretenimiento, debido a los cierres de los salones en restaurantes o que tengan más de 200 personas. ¿Cambió algún hábito por esto del coronavirus para tomar un transporte público o algo? ¿Se toma algún tipo de prevención? No le tengo miedo. ¿No le tiene miedo? No, son todas mentiras. ¿Cambió algún hábito usted? ¿El mate, el saludo, cambió algo de eso? A poquito lo estamos cambiando. ¿El saludo?
El saludo, el beso. El beso, por ejemplo, o dar la mano. ¿Lo ha cambiado? No. Para mí es lo mismo. Están usando un extraño método que tiene que ver con una cortina de nylon para tomar precaución. Fíjate esta persona también cómo se está llevando lavandina y alcohol etílico. ¿No pudiste conseguir alcohol en gel? No, imposible. Imposible. ¿A cuántos lugares fuiste? Fuimos a 4 lugares. Bueno, estaba el informe con parte de todo lo que ha pasado en las últimas horas en Argentina. Hay más información. Adelanto uno de los temas. Trascendió esta noche y tiene un poco de lógica. Nos suponíamos que podía llegar a pasar. El Instituto Malbrán está naturalmente colapsado por la cantidad de estudios. La cuestión es dónde más se podría hacer. Anoche aquí se dijo que el Hospital Austral, la doctora Clara dijo que sí, efectivamente hasta anoche el Hospital Austral lo podía hacer. Había un laboratorio, entiendo que es Roche, pero nos dicen, estamos confirmando toda esta información, que el Ministerio de Salud de la Nación dio la orden de que no. O una idea podría ser, para que no se atrasen los resultados de los casos, que se le permita a algunas provincias que están en condiciones de hacerlo, también hacer sus propios análisis. Claro, por ejemplo, en el digamos. caso de la ciudad, todos pensamos en el Hospital Muñiz, muy prestigioso en materia de infectología, ¿no? Pero necesitas un tiempo, hablan fin de mes. O sea, no es que listo, ¿dónde vamos? Lo cambiamos, lo hacemos. No, claro, tener todos los reactivos. Claro, permitir además la bueno, pero descentralización. avancemos con el tema, digo. Me están, Me están preguntando dónde hay que llamar específicamente si hay que Malbrán. denunciar a una persona. No. 107 también, si hay que denunciar a una persona. No. Ella Me dice. están preguntando puntualmente si hay que denunciar a una A persona. la policía, A la 911. policía. Lo pongo yo al 911, ¿no? Bueno, están con nosotros Fernando Sichero, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández, Maximiliano Wilda, que es virólogo, Andrés, que ya lo presenté, Andrés Mega, psicoterapeuta, y Luis Seco, que aparte de economista, que nos va a dar el costado económico, que es un capítulo muy grande en coronavirus. Vos además, como buen economista, matemático, tenés hecho un cálculo cuyo resultado no vamos a dar, me lo mostraste recién. Esta epidemia, arranca muy lenta al principio y de repente se vuelve geométrica en casos. Digamos, el cálculo para hacer proyecciones es cada cuántos días se duplica la cantidad de casos. Entonces ¿Y eso cada cuánto es? Y digamos, hoy tenés países que están duplicando cada 3, 4 días, otro cada 6, 7, el caso de Italia cada 2 y pico. O sea, vos decís que España e Italia también arrancaron, que por supuesto en algún momento habrán tenido 20 casos, 30 casos. Arrancaron como arrancó más o menos el promedio, que son duplicación cada 6, 7 días. En 90 días tenés un cálculo fácil, 9 duplicaciones. O sea, tenés que hacer 2 a la 9 y multiplicás eso por la cantidad. Bueno, eso te da mucho. Muchísimo. Bien. Podría pasar disculpame, que... la forma de... Hay una cosa que en economía, y seguramente los especialistas saben muy bien, que se llama achatar la curva, ¿no? Sí. Entonces vos, como las curvas de distribución de los casos tienen esos picos, crece de forma exponencial, tiene un pico y después recae. Vos lo que tenés que hacer es que adaptar que el pico es el punto máximo, cuántas camas, cuántos kits, cuánta unidad de terapia intensiva necesitas, se ajuste a la cantidad que tenés disponible. Entonces tenés que achatar el pico ese a la cantidad disponible. Entonces, ¿cómo haces para si no podés aumentar la cantidad disponible, hacer nuevos hospitales, más kits y demás, tenés que achatar la curva? Por eso China es un hospital en tan pocos días. Sí, es una forma. Y la otra es meter todas las restricciones que puedas al principio, así esos picos no son tan altos y lo adaptás. Y rompes esa curva geométrica. Claro. Esa es te pregunto, la clave, porque esa progresión que vos marcás, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos la ventaja, si querés, que venimos de atrás, que hemos visto cómo en otros países fue la progresión. Estas restricciones que nosotros tomamos de manera bastante anticipatoria, ¿pueden hacer que esa misma proyección geométrica que vos marcás sea menor? Cuanto más preocupada estés por tu disponibilidad de infraestructura básica para atender la pandemia o la epidemia acá en el caso de Argentina, más fuerte tienen que ser todos tus controles iniciales para que el pico de esa curva sea más bajo y se adapte a esa disponibilidad. Clarísimo. Ahora déjame decirte una cosa que surgió de lo que se comentaba recién. No sé si mezclando economía un poco, ¿no? El Banco Central de Argentina le pidió a China que le renueve el préstamo famoso el yuanes, famoso préstamo de yuanes. Hoy, y en la mayoría de los medios internacionales, China aparece como el principal proveedor de ayuda sanitaria. No sé si lo habrán visto. A Italia le ha hecho un aporte gratuito de kits, por ejemplo, de material médico y insumos médicos para proteger al personal de la salud y demás. No me parece el número uno de la empresa más grande de China, que es Alibaba,
También ofreció él, a través de su empresa, distribuir gratuitamente en los países donde hoy está el foco todo el material médico, gel, todo lo que se te ocurra, ponerlo disponible. Por ahí, dado que no hace mucho el presidente de la Nación dijo que si no tenía la ayuda de los países occidentales, iba a recurrir a la ayuda de China y Rusia, por ahí estaría bueno un llamado telefónico. Estás tirando... No, pero te lo digo en serio. Si la relación... Estás tirando una bomba. Es una cuestión estratégica. Contanos... Estados Unidos no te va a ayudar, ¿eh? Porque fíjate que tiene una... No se pueden ayudar entre ellos. Okay. Perdón, Luis, los números en el mundo. Yo escuchaba Brasil, $1.000 millones. Argentina habla de 1.700 millones de pesos. Habla de 1.700 millones de pesos, que equivalen a 38 pesos por habitante, lo leí en un informe tuyo, o un préstamo del Banco Mundial de $30 millones. Es un chiste. ¿Estamos? Es nada. Es un chiste. Es nada. 50 centavos de dólar por persona. Hay un capítulo, Luis, en el discurso de anoche que lo más importante es lo que no estuvo. Bueno. Y es la economía. Bueno, yo el discurso de anoche del presidente. No estuvo la economía. Lo único que hubo de economía fue este paquete que son 50 centavos de dólar por habitante. Yo hice unos cálculos de otros países. De precios de los barbijos. Fíjate otros países, no ayuda. Este tipo de paquete. Pongo el ejemplo de Italia, que es el más fuerte de todos, son 115 euros por habitante. 230 veces el paquete Argentina. 230 veces el paquete. Un país, Canadá, que nadie habla mucho de los casos, hago por la mujer. No, la mujer de Trudeau. Ese son 27 dólares por persona. 54 veces el paquete de Argentina. El Reino Unido, que tampoco se habla mucho. La ministra de Salud dio positiva. 180 veces el tamaño del paquete por persona. Que hay que decir que ayer Boris Johnson... hay que decir que Boris Johnson ayer dijo la frase más fuerte de toda esta pandemia. Dijo, hay que decirle a la gente que van a morir muchos seres queridos. Por eso, pero vos fíjate este tamaño de paquete. Entonces ahí surge la economía. ¿Por qué surge la economía? Porque vos te das cuenta que cuando más se necesita no tenés los instrumentos. El predictivo que aplicaste para suponer la cantidad de casos de Argentina, ¿es un predictivo presuponiendo China, Corea, Italia? ¿Qué fórmula usaste? Usé un mix entre lo que entre cómo arrancó China y cómo está Italia hoy. ¿Y eso te da en Argentina más de 5.000 casos? Bastante más. Bastante más de acá a 90 días, ¿no? Antes de que empiece el invierno. ¿A cuántos días, perdón? Antes de que empiece el invierno arrancás con una cantidad de casos muy preocupante. Claro. No. Es una cuestión matemática. Son los números fríos sin tener en cuenta las características de cada país, la población, las medidas preventivas. Son los números, es la famosa planilla de Excel. O sea, después hay que ver cuáles son las características de cada país. Menos mal que existe la planilla de Excel. Menos mal que existe. La culpa no es la planilla, la culpa es del que la llena. No, pero hay que tener en cuenta otras cosas, si no los sociólogos no tienen sentido. Decir que eso va a pasar sin tener en cuenta, primero, el nivel de salud pública y de médicos que hay acá, que no hay, por ejemplo, en Italia. No hay. Pero escúchame, si no tiene kit para hacerte el control, no, sí tiene que ver, como vos detenés una epidemia. ¿Qué prevención? No, Ernestina. A ver, tratemos de ser un poco serios. No, yo soy seria. No, pero pará. Esto no es lo atamos con alambre, ¿eh? Yo no dije lo atamos. No podemos pensar que los médicos argentinos son mejores que los médicos italianos. Pobre, no lo digo por sichero. Perdón. Y que los médicos coreanos son peores que los médicos yugoslavos. No sé, digo. No sabemos eso. Un nivel de salud pública que llega a un montón Italia de no lo tiene. Italia no lo sabe. ¿Sabés qué? Pero ¿sabés qué? Por ahí un contraargumento. ¿Sabés que vamos no? a suponer, te lo dicen desde Italia. Un contraargumento. Vamos a suponer que es cierto, ¿no? Pero vamos a suponer que es cierto lo que dice Ernestina y que tenemos eso a favor. Pero fíjate todo lo que tenemos en contra. Millones. Tenemos 40% de pobreza. Totalmente de acuerdo. Tenemos zonas que no tienen agua potable. Una de las principales maneras de evitar el contagio es lavarse las manos. Agua, jabón. Sí, evitar el hacinamiento. Lavandina. ¿Sabes la cantidad de gente que me escribe? En la escuela de mis hijos no hay agua. Totalmente de acuerdo. Por eso para mí la cuenta no es así. Facultad de Derecho, una de las universidades mejores. Me escribieron hoy 10 alumnos mínimos. Pero perdón, no hay agua en los baños. No hay gel alcohol. No hay jabón. No hay toallas descartables. Perfecto. Todo eso que es tan básico y elemental. Estoy de acuerdo. Lo parece en relación al país lo que le tengas que dar. Chica, no hagamos con ese dinero es agua y jabón. Sí, vamos a hablar con Maximiliano Huila. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal? Muy bien. Que es virólogo. ¿Dónde estamos parados? No estamos parados en ningún lado que no conozcamos. Voy a decir algo, por ahí no va a gustar. La biología no es matemática. La proyección es una cuenta matemática. Una dinámica de infección viral tiene dos componentes, el virus y la gente que se infecta. Dos sistemas biológicos.
que no necesariamente se comportan de manera geométrica, aritmética o en función, alguna función matemática. Cuando termina la historia, cuando nosotros hacemos epidemiología, que es una rama de la virología, que es analizar cómo es la dinámica de infección del patógeno en la población, cuando termina esa historia, podemos diseñar un modelo matemático que ajuste qué es lo que ocurrió. Los modelos matemáticos previos son predictivos y como recién dijeron por ahí, eso puede no ocurrir. Y probablemente vaya a no ocurrir igual, pero está muy bien porque uno está juntando fuerzas para que no ocurra o teniendo en cuenta ciertas variables. Las dos cosas. Lo que quiero decir, algo que es importante, que cuando hablamos de casos de infección, infectados, tenemos que tener en cuenta que el 80% de esos casos revierte sin ninguna demostración patológica de cuidado extensivo. Solo un 15% tiene la forma un poco más severa y un 5% la forma muy severa, pero que está dada y está condicionada por una enfermedad preexistente. Si nosotros tomamos esos números, el 95% de las personas resuelve la enfermedad. Cuando hablamos de casos de infección en los que detecto que están infectados. De todos esos casos, el 95% va a salir bien. Eso es así, eso es lo que demuestra la biología y eso es lo que se conoce hasta ahora demuestra de este coronavirus y ahora, de todos los coronavirus que conocemos. Si es así y es así, sí. ¿Por qué ha generado el mundo cambió en una semana? Especulando, el mundo cambia en una semana por su mala operatividad, no por lo que representa biológicamente esta infección viral. La historia biológica, como estábamos comentando acá hace un ratito, se terminó hace un mes. Pero vos estás diciendo que el sistema sanitario mundial es ineficiente. Sí. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Todo el sistema. Nosotros, Haití. Ha funcionado bien. Exacto. En Corea funcionó bien. Depende de dónde lo miremos, va a estar bien o va a estar mal. ¿Qué hizo Corea bien? Nosotros tenemos la historia en el medio. Yo puedo escribir un libro de historia sin que todo termine, lo puedo escribir a medida que eso va ocurriendo. No, no es historia. No, no es historia. Es comentar y ver lo que sucede. Es periodismo. Totalmente. La diferencia entre el periodismo y la historia. La diferencia entre el periodismo y la historia es el pasado. Cuando esta historia termine, nosotros vamos a tener un montón de datos de comportamiento del virus en la población. Nosotros tenemos un montón de datos de cómo es el virus. Eso se resolvió muy rápido. En 2 semanas de que apareció, teníamos la secuencia completa, qué proteínas tiene, de dónde empezó a cambiar su secuencia. Pregunta, no es un virus, te hago preguntas. Quiero decir algo, no es un virus nuevo. No, es una cepa nueva. Es una cepa nueva. De un virus viejo. De un virus muy viejo. Muy viejo. ¿Este es el mismo virus de la fiebre española? No. No de la fiebre española. A ver, preguntas fáciles. ¿Está confirmado que alguien que lo tuvo no lo va a volver a tener? No, no está confirmado. Y estos virus de ARN van cambiando sucesivamente. ¿Cuántas veces tuviste una gripe? Muchas. Bueno, Muchas. te quería preguntar sobre eso. ¿Puede ser que este mismo virus haya estado el año pasado y por no hacer las pruebas específicas simplemente nos haya detectado? Esa como misma variante buena pregunta puede esa. ser. En virología, cuando nosotros encontramos al virus, ese momento en el que encontramos probablemente no sea el momento que apareció. Eso. O sea, es el momento O sea que en el que por alguna variable a mí me interesó ir a buscar. O sea, el coronavirus puede tener más tiempo del que sabemos. Claro. Totalmente. Debe de hecho, tener. hay un trabajo publicado hace 3 días que habla de chicos infectados con coronavirus sin sintomatología en noviembre del año pasado. 2019. ¿Que contagian a otros? Sí, totalmente. Sin sintomatología siempre que contagian a tengo, otros. siempre que tengo una carga viral, soy factible de contagiar. ¿Un asintomático puede contagiar? Siempre. ¿Mucho, poco, igual que un sintomático? Depende de su carga viral. Los virus infectan a un organismo, empiezan a aumentar en número. Te hago un montón de preguntas cortitas, discúlpame, pero porque quiero empiezan a aumentar en número, tiene que haber un número determinado para poder infectar. ¿Cuánto dura en acero o cuánto dura en plástico? Claro, en superficies. Yo tengo positivo y toqué. Si la superficie está seca, media hora. O sea que en la humedad, lo húmedo, el agua puede ser transmisor. No puede ser transmisor, pero lo mantiene en su estructura, entre comillas, posible de infectar. O sea que, pero no dura más que un día y algo. Bien. Vos
los que ya lo hicieron, te consultaron hoy, con lo que sabés, con lo que sabemos, con lo que hay que proyectar, ¿qué harías con las clases? Eso es una decisión que excede lo biológico. No, pero tiene una base biológica de ustedes. No, tiene una parte operativa que implica pero un si montón ustedes dicen, de variables que no son solo la biológica. No, por supuesto. Tiene que ver con... Parás el país, definitivamente. Si yo te hablo estrictamente de la biología, una forma de parar el virus, un virus es una entidad particular que necesita de una maquinaria viviente para poder replicarse. Si yo le quito el alrededor, termina en esa. Entonces la lógica del aislamiento... Cuanto más aislamiento... Para todos los o sea, lo peor que le hago es aislar, es que no tengamos relación los humanos. Es como saltar de un puente. El virus vive... De un escalón a otro. Una obviedad, voy a decir. Vive en nosotros y para continuar necesita que yo esté cerca tuyo. Si yo no estoy cerca tuyo, chau virus. Exacto. Fabián. O sea, la clave de éxito del virus es la relación social. Exacto. Es la transmisión. Y lo peor que le haces es el aislamiento. Por eso parece ridículo, porque la ciencia médica ha avanzado en forma espeluznante, y sin embargo una medida de 700 años sirve, que es la cuarentena. En realidad, cuando inventaron la cuarentena eran los 40 días de Cristo en el desierto, y cuando venían los buques con los gente con peste, no sabían que uno que se agarraba peste a los 40 días se moría. Claro, la cuarentena arranca que la peste bubónica, todo eso en los barcos. Los que tenían peste a los 40 días o sobrevivían o se morían, y por eso quedó la cuarentena. Pero hay un dato importante. Esto porque hay que llevarle tranquilidad a la población. El dato del señor es totalmente errado, porque hay algo que él no calculó. En el hemisferio norte todavía hace frío, es invierno, entonces uno no puede hacer la misma proyección con la cantidad de casos que hubo en dos países que estaban en pleno invierno, con pleno brote, a un país que todavía hace 32 grados como hizo hoy, y el 100% de los casos fueron transmitidos por viaje. No fueron autóctonos. Por eso, en Italia, que no se cuidaron, lamentablemente, aumentó de golpe. O sea que nosotros tenemos la ventaja de que todavía con calor. Y de que empezó después. Absolutamente, usted no puede hacer la proyección. Termina en día. El calor dura 15 días más. Lo hice teniendo en cuenta el invierno. Sí, me voy con el móvil con Mauro, que está con Eduardo López. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente estamos con el director del departamento médico del Hospital Ricardo Gutiérrez, Eduardo López. Recién los chicos allí en el piso estaban analizando, doctor, todo lo que es esta pandemia. Su opinión, ¿cuál es la situación al día de hoy, minuto a minuto? Bueno, como bien dices, como toda pandemia, todos los días aparecen nuevos casos y aparecen lamentablemente algunos fallecidos. Sin embargo, digamos, la Argentina todavía estamos en una etapa de casos fundamentalmente importados, pero se agregaron 3 casos que son contactos estrechos con los importados. Quiere decir, estos contactos estrechos con los importados no significa casos autónomos, sino significa transmisión focalizada vinculado a contactos que convivieron o tuvieron bastante tiempo con los casos importados. Esto es muy importante, esta etapa, porque hay que estar muy atentos a ver cómo van apareciendo los nuevos casos, porque cuando uno tiene contactos estrechos es posible que en el transcurso de algún momento aparezcan ya casos autóctonos, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primera pregunta. Buenas noches, ¿qué tal, Fabián? Te consultaron, por supuesto. ¿Vos no suspenderías las clases? Hoy en la reunión que hubo en el grupo de expertos en el cual yo participé, se analizaron todas las posibilidades de suspender o no las actividades educativas, y en general, diríamos, hoy, al no tener casos autóctonos, diríamos, no tiene mucho sentido suspender las clases. O sea, hoy no es necesario, pero lo que hoy no es necesario puede ser que en el transcurso de días pueda ser días o semanas, según cómo evolucione, pueda ser necesario. Y Eduardo, esto también es importante porque uno también tiene que... No, quiero terminar. Esto también es importante porque también las escuelas, sobre todo la escuela primaria, son escuelas de contención con aporte de comedores escolares, y realmente cerrarlas
por la aparición, por ahora, de casos importados y solamente casos estrechos, parece una medida, diríamos, demasiado importante para ser tomada en este contexto. Pero vuelvo a repetir, Fabián, es posible que hay que tener cuidado. Me sumo a lo que decís, Eduardo, en el caso de la ciudad, 220, de la ciudad, en la provincia debe ser muchísimo más, en Buenos Aires, en el caso de la ciudad, 220.000 chicos reciben una ración de comida en las escuelas públicas. Imaginemos, esto no es un dato menor, no es un dato menor millones a la hora de tomar una decisión sobre qué se hace con las escuelas. Ahora le doy a Paulo la palabra, pero te quiero hacer otra pregunta, Eduardo. Trascendió esta noche, te quiero preguntar si es verdad, que el Instituto Malbrán, yo diría naturalmente, está colapsado por la cantidad de análisis. Primero, si esto es verdad, y segundo, si se pudiera permitirle a las provincias que hagan sus propios estudios. Por ejemplo, la ciudad tiene el Muñiz. ¿Cómo ves el tema? Lo veo, en primer lugar, siempre en toda etapa de contención es bueno que haya un laboratorio central que, diríamos, reciba las muestras. Obviamente tenemos que evitar que el Malbrán se colapse, y para evitar esto, el 25 de marzo están llegando ya los kits para ser distribuidos en todas las provincias. Esto es una buena noticia, porque esto va a evitar que el Malbrán colapse, y además que las demás provincias ya puedan hacer sus test diagnósticos, incluyendo Capital Federal, ¿no? Ya la cabe. Perdón, Eduardo, entonces quiere decir que a partir del 25 de marzo se descentraliza el resultado de si tenés o no coronavirus. O sea, yo creo que el 25 llegan los kits, va a haber un entrenamiento que va a ser el Malbrán, y a partir de ahí la distribución y el uso en las provincias. Yo calculo que entre el 25, entre el 27 y el 30 ya van a estar funcionando los kits en las provincias y también en Cava. Y en Cava va a ser probablemente el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Muñiz, como se pasó en la etapa de la pandemia de gripe, ¿no? Paulo. Doy una información y una pregunta a Eduardo. En Cava tenemos en la ciudad 17 confirmados, 189 en estudio y 221, hay que sumar una tercera barra, que son casos de contactos cercanos. O sea, tenemos un número importantísimo de gente sospechada. Sí, pero muy Eduardo, bajo de confirmado. Quiero consultarle, porque hablamos mucho en la semana. A partir del momento en que tomamos conciencia y dejamos de ser como el lunes un país delirante, no, acá no va a llegar, no, acá nos preocupa nada más que el dengue. Usted como infectólogo, ¿siente más confianza por el hecho que no tenemos gente en los estadios, gente limitada en los teatros, en los restaurantes, que tomamos conciencia y cambiamos las reglas de juego? ¿Esto hace que estemos más controlados y sea mejor para contrarrestar el virus? Disminuimos el riesgo, esa es la palabra exacta. A medida que evitamos, digamos, que la gente se aglomere en espacios con distancia de 50, 60 centímetros, a medida de que evitás que los vuelos salgan y vengan, diríamos, para no traer turistas que pueden transmitir el virus, y a medida que cambiamos hábitos sociales, como hablamos ya el otro día, como el beso en la mejilla, como no compartir el mate, etcétera, creo que esto disminuye el riesgo, no lo anula el riesgo, y eso sí hay que estar muy claro, diríamos, que creer que disminuye y lo minimiza en este tema. Sí es bueno, alguien que comentó ahí, que no pude saber quién era la voz, tenemos temperaturas altas, ya hay un par de trabajos muy firmes que muestran que cuando uno tiene temperatura de 27 grados, el virus disminuye su infectividad en un 50%. Y cuando llega a temperatura de 30 a 31 grados, el virus disminuye su infectividad en unos 70-80%. En ese sentido, Argentina está beneficiada porque estamos con temperaturas altas y con alta humedad, que son dos factores climáticos ambientales que no favorece para la transmisibilidad del virus. Y una pregunta Fernando Sichero lo dijo, Eduardo. Sí. Y una pregunta con respecto a eso. Perfecto. Eso puede generar, digamos, este hecho de que el virus está acá, pero no se expanda de manera violenta. ¿Puede servir para que vayamos generando ciertos anticuerpos? No.
Ay, se cortó. En toda enfermedad viral hay un grupo de individuos o que tienen pequeños síntomas o que hacen una infección asintomática, pero igual fabrican anticuerpos. Perfecto. O sea, que hasta es beneficioso. Igual que los individuos enfermos. O sea, ¿Y desde qué? Claro, en algún momento, lo que yo le quiero decir es que sí. No, en algún momento, diríamos usted va haciendo individuos que tienen la enfermedad subclínica o asintomáticos, pero que hacen anticuerpos y no se van a enfermar, con el cual el virus pierde la capacidad de transmitir en toda pandemia, que es cuando no tiene a quién contagiar porque se disminuyeron críticamente los susceptibles. Eduardo, este es el principio de cómo las pandemias van disminuyendo. Claro. ¿Y desde qué temperatura se puede hablar como para tener en cuenta esta situación de no propagarse en un 50%? ¿Arriba de 20 grados? 27, ¿Arriba de 25? 27. ¿Arriba de 27 grados? 27 grados. Ahora, doctor, perdóneme. Teniendo en cuenta que las medidas extraordinarias que ha tomado la Argentina corren hasta el 17 de abril y que justamente esa es la fecha en que comienza a bajar drásticamente, si se quiere, la temperatura en el país, ¿usted ve como muy probable que las medidas de aislamiento en el tiempo se prolonguen? A ver, dos temas. En primer lugar, que las temperaturas en abril son muy variadas. Recuerde el abril del año pasado fue un abril caluroso, con temperatura de 30 y 32 grados. Entonces, no sé cómo se va a comportar abril este año. Este es el primer punto. Si las temperaturas bajan drásticamente, sobre todo debajo de 10 grados, el virus tiene mucha capacidad de transmitirse. Primero por el virus mismo. Y en segundo lugar, porque la gente tiende a aumentar la densidad poblacional en pequeños espacios, ventilan mucho menos los lugares donde concurre, y además empiezan a compartirse cosas vinculadas al invierno, ¿no? Claro. Pero yo espero realmente, yo creo que las temperaturas en abril van a ser temperaturas buenas en ese aspecto. Sí. A ver, Clara y después de Doctor, yo le quisiera preguntar qué factores podrían determinar la suspensión de las clases, porque el contacto que yo tengo con muchos padres, con muchos maestros, con muchos profesores, es de gran preocupación. ¡Abuela! Bien, vamos a analizarlo Clara, es una buena pregunta, vamos a hacerlo de dos maneras. En primer lugar, pacientes debajo de 9 años casi no se internan, hacen enfermedad muy leve y no hay ningún fallecido. Primer punto, ¿no? Quiere decir que la preocupación de los padres vinculada a los hijos podría minimizarse, porque estos son los datos que hay ahora en un estudio muy grande de más de 44.000 casos. Punto número 2. Individuos de 9 años a 19 años, la incidencia de la enfermedad en China fue 0.2%, muy bajo, con lo cual también podemos pensar en el mismo concepto. No obstante ello, siempre hay una preocupación con respecto a esto. ¿Cuándo uno debería entrar a pensar en suspender el ciclo electivo? En general, cuando aparecen casos autóctonos donde la dinámica de la progresión de los nuevos casos empieza a crecer rápidamente. Por ejemplo, usted no puede esperar a que tengamos 1000 casos para cerrar las escuelas. Probablemente haya que analizarlo bastante antes. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco el concepto. Las escuelas no hay que cerrarlas ni antes ni cerrarlas después. Si usted las cierra hoy, por ejemplo, las escuelas, ¿cuándo las abre? Si empiezan a aparecer casos autóctonos. Prácticamente está el riesgo de perderse todo el ciclo electivo. Entonces me parece que uno está haciendo un análisis cauto, pero atento a cómo va pasando este tema de la enfermedad. Si empiezan a aparecer casos autóctonos, no tenemos que esperar el modelo ni de España ni de Italia. Doctor, una pregunta que no sé si tiene una respuesta posible por parte de los hombres de ciencia como usted, teniendo en cuenta que nosotros empezamos el ciclo al revés, es decir, llegó el coronavirus con el calor, a diferencia de lo que está pasando en Europa. ¿Hay alguna posibilidad de que tenga un comportamiento distinto? Quiero decir, ¿cuánto tiempo se supone que estos virus sobreviven en las comunidades a las que atacan? In eternum, el aislamiento comienza a hacer que el virus desaparezca, se puede hacer una progresión de meses, de un año. Es decir, si la Argentina, con las temperaturas altas que contribuyen a la no propagación, más las medidas adicionales de aislamiento que ya está tomando, puede encontrarnos el frío
con muy pocas posibilidades realmente de tener un brote grande de coronavirus? Francamente no lo sabemos esto porque tenemos que ver la magnitud de cómo van apareciendo los casos autóctonos. Yo creo que haber cerrado los vuelos me parece que es una medida muy buena. ¿Sabe por qué? Porque no nos van a aparecer pacientes con dudas si tienen o no coronavirus. Ese es el primer punto. El otro tema es que la idea es que el virus llegue lo más tarde posible y que la curva de casos sea lo más aplanada posible. Si usted tiene por ahí muchos casos, pero que le van apareciendo, diríamos, a lo largo del tiempo, el sistema de salud no se colapsa. Puede mantenerse el virus, pues el sistema de salud no se colapsa, y además usted puede manejar mucho más los aislamientos y demás, ¿no? En cambio, si le aparecen todo de golpe y uno no detecta rápidamente los casos autóctonos, ahí es donde está el riesgo de que el sistema colapse, como pasó en Italia. En Estados Unidos, doctor, que estamos hablando de un país que no tiene problemas económicos como podemos tener algunos otros en América, dicen que hay un cuadro enorme de preocupación por lo que hay que invertir en respiradores y en camas. ¿Cómo estamos en Argentina en este tema? Bueno, en primer lugar se hizo una inversión muy aguda, muy importante en dinero para comprar equipamiento, en el cual se incorporaron ahí respiradores, claro, y otros equipos que no vale la pena porque es muy técnico, pero se compraron respiradores. Prácticamente todos los respiradores que estaban disponibles en Argentina, el Ministerio de Salud alocó una partida y los tiene comprados. El otro punto es que también la ciudad está trabajando en este sentido, y lo que uno tiene que tratar, y esto es importante, porque si esto viene en enorme cantidad de casos que no detectamos, no va a alcanzar los respiradores. Pero si nosotros manejamos esto con criterio sabiamente y un poco, si me permite la palabra, corriendo de adelante la aparición de casos, diríamos, vamos a poder manejar este tema de los respiradores. Hoy se completó un protocolo de tratamiento tanto del paciente de terapia como desde el punto de vista infectológico, de qué drogas tenemos que dar para estos pacientes y cómo manejarlos en las áreas críticas, ¿no? Cecilia. Sí, no, yo me había quedado preocupada por el tema. Por lo del tema de temperatura. Por el tema de la temperatura, porque ahora se supone que las temperaturas van a ir bajando, y quería saber justamente, hasta el mes de abril, los meteorólogos ya comentan que va a ser un abril bastante más caluroso, pero caluroso es 23, 25, 18, 20. Claro, ¿esas temperaturas también nos van a seguir beneficiando? La temperatura de 21 grados es una temperatura, diríamos, que al virus le pierde inefectividad alrededor del 50%. Un poquito menos, alrededor del 40%, a 21 grados. Temperatura debajo de 10 grados lo favorece notablemente. Y la del medio son general neutro. Y después agrega usted el componente humedad. La alta humedad, como hoy, por ejemplo, que estamos arriba del 70-80%, el virus, diríamos, pierde enorme efectividad. Pero la Argentina es un país muy extenso. Espera. Claro. Tenemos la Patagonia, digo, es un país muy grande. Perdón, tiene razón. Pero también es cierto que la Patagonia, por densidad de habitantes, es bastante menos frecuente, que el virus puede tener enorme impacto en cuanto a cantidad. Esto es un punto. Salvo Tierra del Fuego, le voy a explicar por qué. Porque tiene mucho desembarco de turistas a través de los barcos, ¿está bien? Pero si usted analiza la densidad poblacional de la Patagonia, es bajísima. Entonces usted puede tener que el virus esté circulando, pero no tiene a quién contagiar. Entonces, esto es el punto que uno tiene que analizar en este aspecto, ¿no? Cuando usted acuérdese, cuando fue la pandemia de gripe, las ciudades grandes fueron las grandes afectadas, no las ciudades chicas o otras ciudades. Bueno, pero estoy de acuerdo con usted que la Patagonia va a bajar antes la temperatura. Claro, Bariloche tiene una gran densidad poblacional, digamos, hay muchas ciudades que tienen un movimiento grande, digamos, que hay posibilidades de... Sí, pero no son las megas. A ver, Noriega, estamos acá. Doctor, los argumentos que usted da para que dieron el gobierno... Déjeme terminar. Sí. No, yo quería terminar este tema. Uno tiene que estar preocupado y ocuparse. Lo que no podemos saber, diríamos, es cómo se va a comportar este virus en Argentina
porque por ahora no tenemos cómo fue la dinámica de circulación en casos autóctonos. Esto es lo que hay que trabajar muy fuertemente. Hoy no lo sabemos. Fíjese, no lo sabemos. Por ejemplo, en España se comportan distintas las distintas comunidades. Por ejemplo, en Galicia casi no hay casos y muy cerca, que el País Vasco es el tercer en incidencia de casos. Quiere decir que hay comportamientos del virus que por ahí situaciones ambientales le pueden hacer cambiar el tema. Entonces, a mí me parece que esto hoy no lo sabemos con franqueza. Es buena la observación en el sentido de que tenemos ciudades con doctor, frío perdón, y tiene un bicho. De que esto pase. Doctor, esto va a haber que un manejarlo bicho, muy dinámicamente. Tiene una langostita en el hombro, Eduardo. Bueno, sí, se le acabó. Si no se lo digo, no es mosquito. No es mosquito, no es mosquito. No es mosquito, claro. Sí. No, los muy buenos argumentos que dan para no suspender las clases, que además hay un efecto fatiga, lleva mucho tiempo, la temperatura es conveniente, no hay casos endógenos. ¿Se pueden aplicar a otros campos? ¿Podría haber actividades, espectáculos deportivos? O sea, ¿es conveniente parar el país tanto antes que tiene efectos económicos y de fatiga? A mí me parece que el país no está parado realmente. Están suspendidas las actividades deportivas vinculadas que usted acumula en pequeños espacios, sobre todo en discotecas, teatros, gran cantidad de gente con escasa ventilación o nula. Y eso es una medida que la están utilizando todos los países del mundo. Por lo tanto, me parece que esto es una medida que es adecuada. Esto lo están usando todos los países del mundo. Doctor... el único país que no suspendió en Europa actividades con público es Inglaterra. Sí, que hoy de cualquier manera suspendió la Premier League. Hoy suspendió el fútbol en Inglaterra. Doctor, bueno, hay mucha gente que lo primero que hace si tiene algún síntoma es ir al hospital. ¿Eso es recomendable o lo recomendable es que llame al 107 porque quizás se agolpan en el hospital y se pueden agarrar otro virus o contagiar a otra gente? Coincido totalmente. Cuando uno se siente con fiebre, con tos y vino de algún lado, tiene dudas, primero llamar al 107, que hay gente experta que le va a interrogar y le va a preguntar para ver si vale la pena ir a buscarlo, voy a repetirlo, ir a buscarlo para llevarlo a alguna institución para que se estudie. Doctor, con respecto a aquellos casos graves... no tiene por qué ir por su cuenta el paciente. Claro. Con respecto a aquellos casos graves, pero que son salvados, que dicen que quedan secuelas pulmonares. Ese tipo de casos, ¿qué secuelas? ¿De qué tipo? ¿Cómo se medican? O sea, ¿cuál es aquella consecuencia que va a ser crónica para el resto de la vida? ¿De qué tipo y qué tipo de pacientes pueden quedar así? Se discute la presencia de fibrosis pulmonares, ¿no? Que es, cuando usted dice fibrosis pulmonar, es una zona del pulmón que no nos ayuda a respirar. Es como si fuera una zona que el pulmón no funciona. ¿Está bien? Entonces, cuando usted tiene fibrosis pulmonar pequeña, no pasa nada, pero si el pulmón queda muy fibrótico, usted va a llevarse lentamente una insuficiencia respiratoria crónica. Pero le vuelvo a recordar, porque me parece 80% de los casos son benignos y esos pacientes no tienen fibrosis pulmonar. Por lo menos en este momento al alto. Paulo. Los que quedan con fibrosis pulmonar son los que tienen que ser respirados. Doctor, acá nos cuentan un caso que sucedió en Ezeiza porque llegó una persona, le tomaron la temperatura, no tenía temperatura alta. Estaba escáner. Escáner. Sí, o sea, estaba por debajo de la temperatura 37,1. Algún tipo de sospecha. Esta persona no tenía 37,1, pero estaba incubando. Pasó por Ezeiza sin ningún tipo de problema y ahora esta persona tiene síntomas y dicen que en el momento que pasó por Ezeiza no tenía temperatura pero estaba incubando y mantuvo todo ese tiempo dando vuelta o haciendo su vida. ¿Cómo se resuelve un caso así? ¿Esa persona sin fiebre aún así puede contagiar? Si el individuo está asintomático genuinamente, no contagia. Hay 2 estudios que muestran que el asintomático, cuando usted le busca el virus en la garganta o en el esputo, solamente el 1,5% tiene el virus. El otro 99% no lo tiene. ¿Está bien? Si está asintomático genuinamente. Doctor, le quisiera preguntar, además de todos los cambios de hábitos que tenemos que hacer,
Desde el punto de vista de la alimentación, ¿hay alguna recomendación especial? No, realmente hasta donde yo he leído y he indagado, no hay una relación entre la alimentación y la presencia del virus, ¿no? Pero sí de estar bien alimentados, bien descansados, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer la vida saludable. Bueno, pero es importante, es importante. Si el epicentro, a ver chicos, si el epicentro, si yo soy una persona que laburo, si el epicentro de la pandemia es Europa, quiere decir que el problema no es ahora, doctor, el 75%, ni social ni económico. La última noticia que se tiene es que el 75% de los que han muerto en Italia son hombres. ¿Esto habla de algo en particular, de que ataque más a hombres o a mujeres, o esto no tiene nada que ver y es simplemente un dato casual? Es verdad, el 68%, entre el 55 y el 68%, según las series, esta enfermedad afectó al hombre. Segundo, afectó sobre todo al hombre fumador. Claro. ¿No? Y los cuadros más graves, el fumar, es un factor de riesgo en sí mismo. Ahora, ¿por qué afectó más al hombre y no a la mujer? Hay una serie de hipótesis bastante complejas desde el punto de vista de la genética que me parece que escapa a la respuesta, pero sí es cierto que sistemáticamente en toda la serie afecta mucho más al hombre que a la mujer. Voy a hacer una pregunta que me la están haciendo por redes. Me dice, preguntá. Si el virus a determinada temperatura no contagia, ¿hay que estar en un sauna? No es una mala idea, te digo. No, yo no dije que no contagia, esperá. Fabián, perdón. Yo no dije que no contagia, dije que disminuye su capacidad infectante. Es distinto. Claro. Bueno, yo quiero saber si a nivel científico del paciente que se curó y de los que se están curando y que están resolviendo la enfermedad favorablemente, ¿se está aprendiendo algo acerca de cómo está funcionando el virus en la Argentina? Vacuna, Claro. A ver, por ahora el virus en Argentina sobre 40 casos, 30 y pico de casos, es imposible comparar eso como el compartimiento de 70.000, 80.000 casos de China o 12.000 casos de Italia, que esos son los que verdaderamente van a tener investigación al respecto. Lo que sí se ha visto es que hay un grupo de adultos jóvenes que rápidamente entran en insuficiencia respiratoria y que requieren respirador. Estos pacientes hay que respirarlos, pero en general se recuperan muy bien y la mortalidad es baja, a diferencia de los adultos mayores, que cuando uno los respira, a pesar de todo, tiene una alta mortalidad. O sea, eso es un comportamiento que se está aprendiendo, y el segundo que se está aprendiendo es si hay algunas drogas antirretrovirales, digamos, asociadas, si esto disminuye la mortalidad y el tiempo de necesidad de respirador, etc. Eso se está trabajando y hay estudios comparativos. Por último, hay un anticuerpo monoclonal. Adelante. No, a ver, haciendo una síntesis en este punto. Gracias a Dios, a África no llegó. Lo que llegó es muy poco. Muy poco. Sí. Muy poco. Mucho más hombres que mujeres. Ahí tenemos dos maneras de... Espera, te hago el resumen. A África no llegó. Alguien dirá, porque en África no se viaja. Sí, también se viaja. Mucho más hombres... no llegó. No llegó o no se denuncia adecuadamente. O no se sabe, capaz que los tienen no se sabe. Mucho más hombres que mujeres. Claro, exacto. Los chicos por ahora... O sea, tiene características... No, voy a decir muy particulares. Acá vos y un virólogo van a decir no, porque te estás ocupando de cada virus tiene su característica particular, me van a decir ustedes. Pero ya es un patrón esto, los chicos no, y más hombres que mujeres. Es casi seguro que es un patrón, porque le está pasando lo mismo a Italia, lo mismo a España, lo mismo a China. Es un patrón. ¿Me explico? Y que afecta más a los hombres que a las mujeres también, definitivamente es un patrón. Pero también se podría decir que es un patrón. Es muy interesante lo que usted decía previamente, doctor, respecto del comportamiento en distintas comunidades. Dentro de España usted diferenció algunas regiones, o lo que pasa en Italia no es lo mismo que en China. Vamos a ver qué pasa en el hemisferio sur, aquí en la Argentina, todavía no lo sabemos bien.
¿A qué lo atribuye usted? ¿A diferencias ambientales, a diferencias genéticas, a diferencias en la alimentación, costumbres de la sociedad? ¿A qué? La verdad que no creo que ser multicausal, no debe haber una sola causa en este tema, pero ninguna se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la que impacta una sobre la otra. Yo creo que esto debe ser multicausal, ¿no? Pero déjeme que le doy una buena noticia. A ver. Hoy, el día de hoy, en la Lombardía hubo 15% menos de casos que el día de ayer. Eso es bueno. Eso está bueno. Doctor, ¿es tan Claro, contagioso? y si esto se mantiene... Sí. Es una tendencia decreciente. Si esto se mantiene, significa que, claro, que la tendencia de la pandemia, por lo menos en la Lombarda, va a ir disminuyendo, ¿no? Le quería preguntar si es tan contagioso, porque más allá de la crueldad de los que han muerto, casi 5.000 en el mundo, hay algún común denominador. Y es, por supuesto, que los familiares no pueden compartir los últimos momentos de la persona que está lamentablemente agonizando. Y en gran parte del mundo, y tengo entendido de la Argentina, hay una obligación, y me lo comentaba Débora hace algunos instantes como información confirmada, que una persona que muere hay que cremarlo. No hay otro modo, aunque uno quiera decir a esta persona, la enterramos, no, hay que cremarla. Porque es tan contaminante, tan porque complejo. Porque está el riesgo, digamos, porque está el riesgo de que en el manipuleo queden virus vivos o genoma viral que se puede reproducir en quien manipulea al cadáver, ¿no? Ajá. Pero eso puede ser una medida que se hace. También se hace en ébola, ¿eh? También se hace en ébola. En ébola también. Hay que aclarar que en Italia lo dijo. En ébola ayer. es exactamente igual. Hay que explicar que en Italia arrancó en un velatorio. Exacto. Hay una duda sobre qué tipo de barbijo es el efectivo. ¿Existe un barbijo efectivo, un barbijo no efectivo, alguno recomendado? El barbijo más efectivo es el barbijo N95 y el FFP33 que se vende en Europa, ¿está bien? Son dos barbijos efectivos que en general permiten pasar partículas debajo de 200 micrones y en general se considera que el coronavirus mide entre 300 a 400 micrones, ¿está bien? Entonces ese sería los barbijos más efectivos. Ese es el barbijo que debe usar el equipo de salud y es el barbijo que uno le debe colocar al paciente, digamos, cuando uno va a estudiarlo y le va a sacar distintos hisopado de Fauci o el esputo, o lamentablemente tiene que intubarlo. Ese es el barbijo más efectivo. Los demás barbijos, los de tela, digamos, son porosos, con lo cual el virus pasa perfectamente, ¿no? Voy a hacer una pregunta asquerosa con respecto a esto, perdón, pero me lo preguntaron y me pareció una pregunta interesante. ¿Las heces de las personas pueden contagiar? El receptor del virus que está en el pulmón también está en el tubo digestivo. Quiere decir que algunos pacientes a veces comienzan con un cuadro gastrointestinal y rápidamente hacen el cuadro respiratorio. Esto es relativamente más común en chicos que en adultos, ¿está bien? Ahora, si tiene lo que elimina materia fecal, genoma viral que uno lo puede detectar, si es contagiante todavía no está estudiado. Pero es verdad que elimina porciones del genoma viral en materia fecal, sobre todo los chicos. Doctor, la vacuna antigripal que ahora comienza a aplicarse como todos los años en la Argentina, no sé si es la trivalente, si hay una nueva, ¿sirve a los efectos de estar mejor inmunizada una persona, aunque es más no sea para la influenza? El tema es así. ¿Por qué tenemos que adelantar un poco la vacunación antigripal? Se compraron 11 millones de dosis para que se inmunice la gente antes que empiece a circular el virus de la gripe y que eventualmente co-circule con el virus con el coronavirus. Con lo cual tenemos dos virus de alta transmisibilidad estando juntos en una comunidad, con lo cual aumenta el riesgo de enfermarse. Pero para si que yo no vacuno a la colapse... población que tengo que vacunar. Digo, ¿para que no colapse el sistema o porque la persona sufre menos riesgo de enfermedad? No, la persona va a tener menos riesgo de enfermedad de gripe, no de coronavirus. Claro. La vacuna de gripe, sea trivalente o tetravalente, protege solamente para el virus de la influenza A y B.
¿Está bien? Pero Eduardo, entonces, sí. Yo vacuno antes para cubrir la población para que no se me enferme de gripe. Claro. ¿Para qué? Para que el sistema esté más laxo. Claro, eso se entiende. Ahora, si yo tengo estructura sanitaria, es muy comprensible lo que decís. Trato de minimizar, si puedo, otro virus, lo trato de minimizar, y lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo gripe, ¿estoy con mayor propensión a tener coronavirus? ¿O no tiene nada que ver que tenga gripe en ese momento? Toman y Plager deberían estudiar medicina. ¿Por qué? Yo soy un poco doctora. Casi ejercicio legal. Por eso, ya lo hablamos. No, el doctor lo dice porque es colega de mi padre y fueron compañeros en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Exacto. Es muy claro la verdad el doctor. Exacto. Más o menos. Pero es muy interesante, porque la que vos planteás es un tema que se está tratando de pesquisar, que es la coinfección con dos virus. Que los individuos, esté tanto enfermo de coronavirus como de influenza. Por ahora, eso no se ha demostrado para el coronavirus. Pero, por ejemplo, la influenza muchas veces hace coinfección con otros virus respiratorios, inclusive en chicos con el virus sincicial. Pero la pregunta es muy importante, diríamos, y eso es lo que uno tiene que... Se está investigando, pero por ahora no hay publicaciones al respecto. Eduardo, sé que estaba en una reunión familiar y por culpa nuestra la dejó, así que muchísimas gracias. Lo que pasa, Eduardo, que usted tiene un problema que es muy didáctico y explica muy bien. Y bueno, todo el mundo quiere escucharlo, así que por eso también lo molestamos tanto los medios. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo enorme. No, está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir acá tan lejos. No, por favor. Eduardo López, gracias Mauro. Quiero, en este caso está con nosotros Maximiliano, pero en él, en López, en Liliana Clara, en Pedro Can, en Estambulián, en un montón de médicos, virólogos e infectólogos que han estado en televisión aquí en Argentina, por lo menos en las últimas 3 semanas. Hay que agradecerles porque son los que han llevado adelante la docencia social del coronavirus. Hoy me parece y que no cobran un peso por hacerlo. Sí, no, y que un servicio público, los tipos te pasan 1 hora en televisión explicando, van de un programa a otro, digo. Además, y vamos a ser sinceros. Vos no vas a tener un paciente más porque te senté, le digo, un infectólogo, no. No tengo pasión sin investigar. Por eso, claro, no tenés paciente. Funciones es esta. No es como pero está bien, pero quiero decir, no vas a, no sos un, no sé. No vas a tener el lunes. Claro, entonces me parece que hay que, dentro de, porque siempre hablamos de los profesionales de la salud que están trabajando y un gran esfuerzo, yo creo que también hay que subrayar esto de los médicos, los infectólogos, los virólogos que están en televisión, que están en los medios hablando y explicando. Lo que decía Favaloro? Para ser buen médico hay que hacer asistencia, docencia e investigación. El del hospital. Claro. Fiorito. Ahora, Maximiliano, en este caso, digo, de poder explicar, ha habido, uno ha escuchado teorías desde muy delirantes hasta algunas científicas de por qué ha aparecido un nuevo virus. ¿Hay alguna teoría concreta que tenga algún basamento real? Las teorías siempre se basan en el salto de especie. Los coronavirus están distribuidos en muchos vertebrados. Desde nosotros, pasando por una rata, pasando por un perro, un gato. El coronavirus felino es uno de los más comunes. Convivimos todo el tiempo con otros tipos de coronavirus. Cuando algún virus cambia alguna parte de su genoma, cambia alguna parte de su proteína y le puede dar la posibilidad de infectar otro tipo de células, células de otra especie. La pasa del animal al humano. Exactamente. Ese salto de especie se da en un montón de familias virales. No sabemos por qué en el animal cambia el genoma. El mecanismo de cambio de genoma es un mecanismo adaptativo que tienen todos los virus. Los virus no hay macho y hembra. Nosotros cómo variamos y Maximiliano, genoma. Esto es una pregunta apareándonos. Es una pregunta, pero tiene que ver con eso. Es una pregunta de filosofía biológica o filosofía genética. El virus una célula decide reproducirse en un contexto positivo. El virus no lo tenemos que ver cuando hablamos... Para el virus, no para nosotros. Digo. Cuando hablamos de hay una virus, decisión. No tenemos que pensar en uno solo. Sí. Hay muchísimos a la vez que actúan como una comunidad.
ahí se generan variantes por mismo mecanismo de replicación que les dan la plasticidad de ¿Y cuándo se escapar. extingue? ¿Y cuándo se No se extingue nunca. Espera, pero porque salen vacunas, ¿no? Se estudian Sí. curas para las enfermedades, pero vamos a suponer que del coronavirus todavía no aparece la vacuna, todavía no hay cura, digamos, simplemente transitar la enfermedad. ¿La curva cómo es? ¿Va a estar un año, un mes, siempre, hasta que se encuentre la vacuna? ¿Cuánta sobrevida tiene? Hay dos dinámicas, básicamente. Cómo ese virus se comporta en infectividad con la comunidad o con la especie que infecta. Ahí tiene que ver también el individuo que es infectado. Nosotros tenemos comportamientos totalmente distintos al de un gato, Sí. ¿no? Eso hace a la dinámica viral. Por otro lado, nosotros tenemos herramientas de tratar de confinar al virus. Alguna cepa viral puede dejar de ser detectable, pero no deja de existir. Pero no enferma de pronto. No es detectable. Claro. O es asintomática. O es asintomática. Esperen, aguántenme porque tenemos varios últimos momentos que con toda esta charla muy buena, muy seria, nos hemos dado. Atención. Durísimo golpe al kirchnerismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tremendo. ¿Qué pasó? Aparecieron casos positivos en la Venezuela de Maduro. Exacto. ¿Qué? Aparecieron positivos en la Venezuela de Maduro, que te decían que en Venezuela no había coronavirus, que era la patria, ¿no? Luis Rosales, ¿cómo le va? La patria grande. ¿Cómo le va, estimado Fabián? Aparecieron los casos. Dos casos en Venezuela. Cerraron la frontera con los países europeos y con Colombia. Y cuarentena todos los pasajeros del avión en que vinieron de los... un avión de Iberia, cuarentena, y suspendieron las clases. Recordemos que el importados, ¿no? Por supuesto. El payasesco presidente que tienen dijo que tiene en Venezuela la pastilla para curar el coronavirus. Bueno, en José C. Paz dicen, escuché que Mario Isi dice que tiene la vacuna. Pero recordemos lo que está pasando en Uruguay, que acaba de hablar el presidente Lacalle Pou, diciendo que ante la aparición de los primeros casos de coronavirus positivos en Uruguay, se decidió un cierre parcial de sus fronteras también. ¿Qué es parcial? Bueno, con Argentina no. O sea, Argentina País se hubiera quedado en Uruguay. No, lo que pensamos ¿cómo la tienen con no sé si es un error de la transcripción de la conferencia del presidente Lacalle Pou, porque están todos los países los mismos que para la Argentina, yo no tengo los problema países europeos, China, pero no figuraba Estados Unidos, Fabián. lo cual Hay una cosa porque pasó en varios países ya. Porque el coronavirus tiene costado sanitario, costado económico, costado social y costado comunicacional. Yo recomendaría que los presidentes todos no se metan en camisa de once varas. Que digan 3 frases generales, como Boris Johnson, que es para lo que están los presidentes. Miren, tengo que decir la verdad, muchos seres queridos van a morir. Y que dejen la parte técnica en los ministros, o jefes de gabinete, o jefes de presidencia. Y tampoco opinen, como Trump, que opinó, dijo A, B, C, dijo de todo. Porque confunde mucho. Fabi, lo bueno en Venezuela es que el desabastecimiento ya está, o sea, están acostumbrados. Sí, Maduro ya viene. Bueno, atención porque hay otro tema, que arrancamos temprano. River, que tenía un caso que dio negativo, un sospechoso, decidió no jugar mañana su partido, era mañana, ¿no? Mañana. Con Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de Superliga. Atlético Tucumán se plegó a la medida, mientras tanto la primera fecha del fútbol se está jugando, hoy se jugaron 2 partidos y para mañana está previsto muchos otros, lo mismo que para el domingo. River hace eso, River está medio peleado con la estructura del fútbol argentino y le contestó a River ¿quién? Marcelo Tinelli. Nada más y nada menos, actual presidente del torneo. Con un comunicado durísimo contra River que dice, siguiendo las normas que el sentido común indica, la Superliga acata y adopta las instrucciones de las autoridades nacionales, que son las que definen las conductas colectivas a adoptar en estos casos. En momentos de incertidumbre mundial por esta situación atípica, en nuestro fútbol no debería haber lugar para posiciones individualistas o unilaterales que provocan alarmismo en la sociedad. La actitud adoptada por River Plate, obviamente, será pasible de las mayores sanciones. Durísimo. Bueno, acá tenemos, repito, por parte de River, una decisión sanitaria y una decisión
política. Pero la sanitaria es absurda. O sea, si escuchamos atentamente al doctor López recién y si escuchamos a Maximiliano, la idea de que un club decida que sus jugadores no van a ir a la cancha es un disparate. No tiene el menor sentido, no hay ningún riesgo de contagio. Hasta hoy había un conflicto. Hay uno que ya está negativo, de Tomás Gutiérrez, que es un chico de 20 años de la reserva. No había. Hay una nutricionista, tuvieron que aplicar el protocolo y ellos creen que mañana tienen un sinfín de personas dentro del club. Hoy la actividad en todos lados, ha bajado sustancialmente. Pero esos son cuidados que toma la gente que prefiere no salir, pero no puede un club salir a decir nosotros no hacemos eso. El equipo de fútbol femenino contra el de Boca. Cuando hablamos de una sociedad anómica, los hombres tienen más riesgo. Tienes razón. Hay un gremio ausente, el que maneja el señor Marchi en el fútbol, que es vergonzoso desde hace mucho tiempo por distintas causas, que se va a reunir el martes. ¿Por qué? Porque jugadores hoy, a lo largo del día, figuras del fútbol argentino, estuvieron en contacto diciendo, nosotros no queremos jugar. ¿Por qué? Porque hay médicos que dicen que no corresponde y otros que dicen que sí. Pero ahí Paulo, justamente... Yo dijera, no quiero ir a la radio mañana porque me junto con la gente, hay un micrófono. Pero nosotros tenemos otra... Los periodistas tenemos otra mirada en nuestro trabajo. Bueno, ¿vos decís que Tinelli tiene otra mirada? No, nos podemos mantener. No, tenemos la misma de Tinelli. Claro. Yo creo que que inclusive lo escribí en el chat que tenemos en la radio, que como dije, si esto sigue creciendo, ¿qué va a ser? La ciudad va a ser una ciudad de calles desiertas con periodistas, enfermeros, médicos, empleados de supermercados y de estaciones de servicio. Nos vamos a quedar sin mobileros, chicos. Y funcionarios. Nos vamos a quedar sin mobileros porque los mandan el fútbol ha dispuesto este fin de semana en algunos estadios que los periodistas no entran. ¿Saben por qué? Porque quieren reducir al máximo la cantidad de gente. Y por otro lado, la cosa contraria, y de esta Argentina inentendible, que como la policía cobra como la mona en la Argentina y el fútbol le da un plus, entonces sin público, un estadio vacío tiene que pagar el fútbol la misma cantidad de policías que si estuviera con 20, 30, 40 personas. Entonces es ridículo. Es un disparate. ¿Verdad que le quiero hacer una pregunta? La pregunta que Maximiliano más va a agradecer de toda esta noche. Normalmente este año va a haber más casos de gripe que de coronavirus, ¿no? Sí. Es una obviedad, pero hay que decirlo. Es una obviedad. Pero hay que subrayarlo. Sí. Muchos más. Muchos más. Ampliamente más. ¿Más casos, más muertos también? El porcentaje de mortalidad en la gripe estacional se viene estable, más o menos hace 5 o 6 años, es el mismo, que es ampliamente más alto que el del coronavirus. ¿Y qué diferencia entre las dos vacunas? Entonces no habría que bajar un poco la paranoia, porque realmente... Por eso acabo de hacer esta pregunta que dije, es la pregunta que a Maximiliano le va a gustar, por eso lo dije. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos hace un montón de seguimiento de enfermedades, también hace el de gripe. Octubre 2019, febrero 2020, 220.000 internados por gripe en Estados Unidos, 35.000 muertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que vacunarse. De la gripe. Por supuesto que pero independientemente de la vacuna. Más o menos la gripe, pero como hay tanta más cantidad de gente que se contagia, la cantidad de muertos total es mayor. Igual el rango de contagio entre el coronavirus y la gripe están empatados. Están empatados. El rango de contagio es el mismo. Acá se usó la palabra paranoia, Andrés. Se usan palabras que vos dirás, ¿con qué liviandad se usa paranoia, psicosis? La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad. Y acá lo que está pasando en rigor es una situación de estrés social, que es algo muy distinto, que genera lo que se llama ansiedad generalizada. El punto es cómo cada un individuo afectado por este estrés la tramita, cómo reacciona. Y yo creo que lo que hay que insistir acá, en este momento, es una sola palabra: la adaptación. ¿Cómo me voy a adaptar frente a esta crisis? ¿Qué cosas sociales voy a dejar de hacer? ¿Cómo voy a manejarme con mi grupo social, con mi trabajo, con mis afectos? ¿Cómo me voy a cuidar yo y cómo voy a cuidar a los que tengo alrededor? ¿En qué medida estoy respetando las directivas que están en cualquier otro portal donde dice de lavarse las manos, de evitar determinados contactos, etcétera, etcétera? Tenemos que reconocer que somos un pueblo bastante indisciplinado. Y la mejor chance que tiene el virus de proteger, de avanzar, el virus va a avanzar si somos indisciplinados. Y si respetamos la norma, como dice muy bien Maximiliano, el virus lentamente va a ir cayendo y va a terminar de desaparecer.
Este es el punto. Claro, clarísimo. Nosotros no tenemos conducta y este es el punto más crítico. Más que me voy a Estados Unidos, pero antes dice Luis Seco. No, un par de temas sueltos. Sí, no, economía, todavía no hablamos, vamos a hablar, no. Sí, pero tenemos una placa, ahora vamos a hablar de economía. Si uno mira la H1N1, ¿no? La famosa del 2009-2010, el mundo, la vivimos todos, casi todos los que estamos acá pasamos 2009-2010. Y uno mira los números de esa y son increíbles, ¿no? Son impresionantes. La cantidad de infectados, 25, dicen que hasta el 20%, CDC dice que 20% de la población mundial lo pudo haber tenido. Digamos, si hay cálculos... Sí, dice una cosa rarísima, que dice 11-20%. Bueno, está bien, pero por eso promediemos las diferentes estimaciones. Brutal. Hay estimaciones que hubo 300.000, entre 300.000 y 400.000 muertos. Y vos decís, bueno, ¿y qué nos pasó? La vimos pasar. O sea, es como que la vimos pasar. Yo creo que hay otras cosas importantes. Si mirás la cantidad de turistas, 2010 contra hoy, las turistas globales se multiplicó por 50%. Sí, hay mucho más turismo hoy, el negocio turístico más grande. 1.5 billones de personas viajan en el año. Y redes sociales. Otra cosa, redes sociales. Instagram no existía. Facebook tenían... Claro, vos decís, está bien el punto, está bien. Claro, el coronavirus llega... 150.000 es verdad, buen punto esto, el coronavirus llega con un mundo muchísimo más interconectado. Claro. Es verdad eso. Y con un peso de China, y con un peso mucho de más China, grande. Que es el doble. Claro. Adrián Sack, periodista, está, creo que en Atlanta está Adrián. Está en Atlanta, Adrián, en el estado de Georgia. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián y equipo. Así es, aquí son exactamente las 10 de la noche ahora. Aquí donde estoy parado, estoy en el centro de Atlanta, en el barrio de Buckhead. A mis espaldas está el teatro Buckhead Theater, que habitualmente a esta hora está absolutamente repleto de gente. Acá no se puede caminar en la plazoleta en la que estoy. Está lleno de autos. Acá ven pasar algunos autos, pero no tiene absolutamente nada que ver el panorama con el que era apenas la semana pasada. Pero ¿no? perdóname, Adrián, todavía el teatro... no sabían... ¿El teatro está cerrado? ¿Perdón? ¿El teatro está cerrado? Sí. No, el teatro ha suspendido todas sus funciones. Aquí la mayor la mayoría de los eventos que tienen más de 200 personas o 250 personas han sido directamente canceladas. No por prohibición, atención, no hay una prohibición multada, como por ejemplo ahora escuché, por lo menos que ustedes me dirán la verdad cómo es exactamente, con precisión, en la Argentina, que hay grandes multas por violar cuarentenas. Acá esto, por lo menos en el estado de Georgia y en la mayoría de los estados, no sucede lo de las multas. Sí, directamente se le pide a la gente que no salga de sus casas o que restrinja al máximo posible las reuniones y las salidas, y se cumple a rajatabla. De hecho, la CDC, que recién estaban nombrando, ¿no?, que sería el equivalente al Malbrán estadounidense, que está ahí, ha calculado junto con el... Perdón, sí, la CDC, la central, está aquí en Atlanta. De hecho, ha pasado por aquí, a apenas un par de kilómetros de donde me encuentro yo. La mayoría de los tests que se hicieron, en casi el 90% de los muy poquitos tests que se hicieron acá, eso hay que decirlo, se hicieron aquí en la CDC de Atlanta. Bueno, la CDC ha calculado aproximadamente 8 semanas, es decir, 2 meses de cuarentena para la gente. Por eso las clases... ¿Cómo? Perdón, repetí esto, Adrián. ¿Cómo? 8 semanas, porque se estima que a partir de esas 8 semanas se habrá alcanzado ya el pico de enfermedad y que a partir de ahí iría bajando. Pero en esas 8 semanas son en las que hay que extremar precauciones, y por esa razón se han cerrado, como vemos acá a mis espaldas, los teatros, pero también todos los deportes masivos, sí, lo contamos, Adrián, la NBA, la perdón Liga de el poco Béisbol, tiempo, Adrián, ¿sí? Y sé que nos has estado esperando. Adrián, había un rumor anoche de que Trump, el gobierno norteamericano, pensaba en poner alguna restricción a los vuelos internos, a los vuelos de cabotaje. ¿En qué quedó esto? No, por ahora no hay nada al respecto. No fue incluida en la ley de emergencia que decretó hoy el presidente Trump desde la Casa Blanca, pero no hay nada previsto todavía sobre los vuelos de cabotaje,
porque ya fue muy castigado los vuelos internacionales, Claro. ¿no? Se estiman que varias aerolíneas se van a ir a la bancarrota directamente y de hecho, por ejemplo, el CEO de una de las grandes compañías de acá, Delta, se ofreció a no cobrar su sueldo por 6 meses e invitó al personal a hacer lo mismo, no 6 meses, pero lo que puedan, hacer sacrificios para mantener a la empresa a flote. Estamos hablando de una de las grandes compañías aéreas, pero todas están en una situación similar. Bien, entonces Adrián, lo del cabotaje no ha prosperado más que de un rumor. Adrián, tengo para hacerte 100 preguntas más, pero estoy atrasado. Abrazo enorme y probablemente hablaremos el lunes o el martes otra vez. Adrián, un abrazo. Hasta luego. Por supuesto. Aquí estaremos. Ahí está, Adrián Saik desde Atlanta, Estados Unidos. Seguimos. Costado económico, tenemos una placa, costado económico del coronavirus, que preocupa a mí en lo personal. Débora Plaza me dijo que ya no pida más disculpas cuando hablo del tema. No. A mí me parece muy grave, muy serio las consecuencias en la economía, sobre todo por un país que está en recesión, negociando su deuda y todo lo que sabemos. Bueno, esto es la parte justamente esto no era, es la parte económica. Los mercados hoy, por suerte, estuvieron un poco mejor, Luis. Sí, estuvieron, pero son rebotes dentro de un contexto de una tendencia negativa, de una fuertísima reponderación del riesgo a escala global, o sea, el apetito por el riesgo a escala global ha caído, producto de que esto afecta no solo a la economía argentina, sino a todas las economías del mundo por varios canales, ¿no? Bueno, a ver. El primer canal de las exportaciones, claramente. Bueno, ahí está. Se perderían 3.400 millones de dólares solo por exportaciones. ¿Por qué? No vendemos. No, porque nos compran menos. Nos compran, sobre todo China. Ese monto no se sabe. No pero sabemos, ¿quién nos nos compran menos. China nos compra China. menos? No, el mundo va a consumir menos. Va a consumir menos entonces, el mundo porque va a haber una recesión. Claro, va a haber una... Aclaramos, no es Argentina que le va a ir mal, al mundo le va a ir mal. Por eso te estoy diciendo, todo el mundo sufre. Argentina está en una posición de debilidad adicional que después te explico. Bueno, récord de ventas mayoristas por la psicosis por el coronavirus. Esto sobre todo pasó en España. Eso trata de poner un costado positivo. Un costado positivo. Bien. 50 millones, bueno, el sector de turismo y las líneas aéreas, dijo SAC desde Estados Unidos, que se pensaba que varias empresas aéreas norteamericanas entraban en bancarrota. Un montón de aviones parados, estacionados. Impresionante. Mirá las fotos y no se pueden creer, ¿no? ¿Viste, Fabián? Y acá nosotros, que el sector de las agencias de turismo, porque la principal línea aérea argentina es estatal, no quiebra. Toda la industria turismo del receptivo había entretenimiento. zafado muchas actividades locales, ¿no? De consumo de Luis, minorista, toda la industria del entretenimiento, toda la industria de todo lo que está suspendido, mueve puestos de trabajo alrededor y genera también movimiento económico. Otro tema, las pibes piden contención, y esto me abre a mí para preguntarte. En los discursos escuché de Trump, el primer ministro de Italia, Pedro Sánchez en España, Boris Johnson, en todos los diarios del mundo lo que ves es el discurso de ellos y los paquetes de ayuda, contención, desgravaciones impositivas. Acá en Argentina todavía no se anunció nada. Porque vos, ¿cómo podés atacar esto? A todos los países le paga por los mismos lados, ¿no? Menor comercio, o sea, global, menor comercio internacional, menor comercio interno por caída de consumo, que tiene dos vueltas, ¿no? Una que se afectan las cadenas de producción global, entonces hay menos empleo y al mismo tiempo esta caída, esta cosa anecdótica, que parece anecdótica, que vos mirá cuánto cayeron las acciones, cuánto cayeron las commodities, cuánto cayó, eso es un efecto ingreso negativo gigante que hace que vos tengas menos plata para consumir, sos menos rico. Hoy el mundo es extremadamente menos rico que hace un mes. Entonces eso genera un shock negativo sobre el consumo. Tenés un shock negativo porque hay menos empleo a nivel global, porque se dislocan todas las cadenas de producción, y un shock negativo sobre el consumo. Eso hace que el comercio global está cualquier indicador para... Y a ver... Y al mismo tiempo, no solo los flujos de bienes, Fabián, sino los flujos de inversiones y los flujos de capitales financieros. Son las tres cosas que se resienten. Tormenta perfecta. Sí, y navegando aguas desconocidas, porque no nos pasa muy seguido este tipo de cosas. Luis, ¿no? ¿Cómo influye en la negociación de la deuda? Mira, yo creo que, digamos, esto afecta obviamente negativamente el perfil de solvencia fiscal de Argentina. Vos decías, Fabián, todo el mundo hace paquetes, nosotros no podemos hacer ninguno. Ya lo discutimos, es un paquetito que da vergüenza por el monto que tiene. Entonces, ¿qué hacen los países? ¿Qué están anunciando cuando todo el mundo anuncia algo? Anuncian que van a gastar más, no podemos. Que van a bajar impuestos, no podemos.
que van a darle plata barata a tasa cero, crédito a todas las empresas, no solo a las pymes, no podemos. Y están anunciando en ese paquete de rebaja impositiva, paquetes que son nunca vistos, ¿no? O sea, Trump, fíjate que está con una iniciativa y 20 de mil cero millones, pago de impuestos al trabajo. 220.000 millones de dólares. Sí, pero la gente va a vivir. Si el costo es de la economía que haga colapso un tiempo, pero la gente vive. Sí, porque la gente vive, pero volvemos a lo mismo. Pero la calidad de vida, a vos no te importa la calidad de vida de la gente. Pero sobreviviendo y con una persona viva puede volver a trabajar. No, pero igual defiendo algo que tiene que ver que mucha gente que está al borde del sistema, si no tiene alimentos, si no tiene... También la economía te afecta, a vos no te afecta la economía. Sí, me afecta. Bueno. En la Edad Media con la peste, el cambio global se dio, cambió absolutamente para siempre la población mundial después de la peste que mató casi la mitad de la población. Pero se muere un montón de gente por la enfermedad, un montón de gente por el hambre, un montón de gente por un montón de cosas. Lo que pasa es que la mejor manera es evitar que la gente se contagie aislándola. Si vos tenés otra manera, tenés la vacuna fantástica que se la vas a dar a todo el mundo y se cura, serías el primero en salvar la economía. Pero hasta ahora la ciencia... No, pero a ver, perdón. No es que él dice otra cosa. No. A ver, lo que nosotros estamos haciendo es que parece que es tabú, que es contar lo que va a ser la economía mundial y la economía argentina una vez que ustedes nos digan se paró la epidemia. Ahora, en un mes, en 2 meses, cuando nosotros hagamos el recuento de daños que comienza, lo primero, lo más importante, en vidas humanas, ¿no? En aquellos que les puede quedar alguna secuela, aunque se curen, y después vamos a empezar con ¿y cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente pero además hay que preverlo. La empresa, hay infinita cantidad de cosas. Para no ser totalmente dramáticos, pero para no ser totalmente dramáticos, el turismo que ha crecido tanto, no solamente en el mundo, sino también en Argentina. Sí, bueno, pero está derrumbado hace 15 días. ¿Podemos esperar un poquito? Porque no tienen para amortiguar, ya tienen que quebrar las empresas. Acaba de decir que están en bancarrota las empresas aéreas. Un mes no aguanto. Lo pregunto. Ayer nos dijo el presidente de las agencias de turismo cuando le preguntamos cuántos pasajes vende, dijo, ¿cuánto fue la caída de venta? 100%. Bueno, pero Fabi, además, diagnosticar la consecuencia, te va a pervenir preverla. O por lo menos saber... Pero Fabián, hay un costado que hay que plantearlo, que esto que luce trivial, decir, bueno, va a caer todo esto tanto por ciento, es empleo que se destruye. Claro, menos ingresos. Vos tenés que elegir entre comer, comprar un remedio, cuidarte del frío. Luis, tenías vos, los pasamos a producción, creemos que es el primer spot. El primer spot. Sí, oficial. La agencia de publicidad que lo hizo. Es de Corrientes, de la provincia de Corrientes. El gobierno de Corrientes. Está hecho en tono de chamamé, está bien. Sí. Yo vi lo de Drexler, perdón, no, esto yo sé que muchísima gente se va a ofender con lo que voy a decir. Álvaro Navia, en Polémica todas las noches, hace temas musicales mejores todos los días con mejores letras. Y no lo estoy disminuyendo a la verdad. ¿Ustedes escucharon lo de Drexler? Que nos mandan a escucharlo como si fuera John Lennon. Para hablar de una mezcla de John Lennon con Mick Jagger, Serrat y Sabina. ¿Ustedes escucharon eso? Sí. Sí, lo digo. Bueno, escuchalo. No, porque parece que Drexler es. Ahora, como le gusta al presidente, ahora a todo el mundo le tiene que gustar Drexler. A ver, no es ni Sabina ni Serrat, es Drexler. Todo bien. Pero estás muy insensible. Que dice, ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Y si te encuentras con un amigo, salúdalo con el alma. Está bien, listo. Bueno, pero no les gusta nada. ¿Vos lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sí, no, vos leíste la letra. ¿Vos lo escuchaste? Pero no me cae. Poneme a Drexler un segundo, mudo. Esto es todo lo de Corrientes. 400 casos de dengue en Corrientes. A ver el de Corrientes. Sí, nos tenemos que cuidar. Acá está lo de Corrientes. Corrientes somos todos. Ahí está. Para estar prevenido del coronavirus, lavate la mano cada 2 por 3, la tos y estornudo en el pliegue del codo. Está muy bien. Eso es genial. Los chicos lo van a cantar y así van a aprender. Obvio. Con alguien que fue, quédate guardado. Tampoco, muy bien hecho, no sé quién es la agencia, lo hizo muy bien. Tampoco le estamos pidiendo al Estado que haga una locura, un aviso, chicos. Simple, algo simple, sencillo, mira. Se entiende. Bien. 44 millones. Mientras tanto, porque también el coronavirus no es que te cambia, te muestra cómo sos. La dirigencia del fútbol argentino, cada tema que aparece se termina encerrada en un papelón. Exacto. Bueno, cuando vos tenés una conducción que no funciona,
te das cuenta que hay errores permanentes. Y mientras estamos atendiendo otras cosas, discutiendo un promedio, un descenso, si vamos para acá, si vamos para allá, pasan cosas graves. Lo que sucedió hoy con la decisión de River es grave. También marca un enfrentamiento y un criterio muy distinto entre los jugadores de fútbol que sostienen algo y los dirigentes que están en otro mundo que sostienen otra cosa. Y atención a futuro, el rol de Marcelo Tinelli, porque Tinelli le dan la conducción que queda acéfala de la Superliga y gran parte de la dirigencia del fútbol no está de acuerdo con esta decisión. Más allá que Tinelli tenga que tomar medidas antipáticas como sancionar a River. Bueno, pero dentro del ambiente del fútbol dicen, vos fuiste a una elección, fue un desastre, se perdió, hubo un fraude, después elegimos a Tapia, ahora querés volver, querés manejar todo. Hay una controversia muy grande y un papelón sublime, uno más de un fútbol argentino que no tiene destino, que está económicamente fulminado, casi en muy pocas instituciones. Hay que decir esto, Paulo. Con serios problemas de manejo y dominio hay que decir de esto. barra brava. En todas las ligas del mundo, por lo menos nos enteramos nosotros, se tomó la decisión, listo. Acá es un debate, un escándalo público. Claro. Si Y se especulamos, juega o no la fecha. como que la gente, que si tienen que ver, que si no lo tienen que... se mezcla absolutamente todo. Hoy el jugador Luchetti, que es el arquero de Atlético Tucumán, explicó que sus hijas, él tiene un cuadro de diabetes en su vida, le dijeron, papá... No juegues. No juegues, no te expongas a esto. Te metes en un hotel, te cruzas en Buenos Aires con un sinfín de turistas, ¿qué es esto? Bueno, un papelón más hoy de este fútbol argentino, cuya conducción desde hace un tiempo muy largo es un signo de interrogación, porque pasamos de la democrática dictadura del grondonismo a una etapa donde vemos cosas realmente insólitas. Pero Tapia sigue, tengo entendido. No, sí, y Tapia una sigue, renovación, que y va, todo. Salvo algunos todos contentos y felices. 4 años más. Sí. Bueno, hay todo un entente Y ahí. que vayan a otro gobierno. 38, Ni el coronavirus. 38. La AFA va a tener 6 vicepresidentes. Imagínate el nivel de desconcierto que, para que estemos supuestamente unidos cuando no lo estamos y tenemos 7.000 criterios diferentes, ¿Todos cobran sueldo? vamos a tener, 6 vicepresidentes. El vicepresidente primero, el vicepresidente cuarto, vicepresidente de Pero cuarto. todos reciben algo por estar. Es otra cuestión. Ahora, andar por la vida con una tarjeta que dice vicepresidente sexto. Ojo el cuarto. Digo, no garpa, digamos la cosa como son. Algunos decís de cuarto. No, vicepresidente tercero, hasta vicepresidente tercero uno puede remarla. Ya vicepresidente sexto, andar por la vida dando la tarjeta, ¿viste? Bueno, estemos atentos a mañana y pasado, porque hoy en La Plata, Diego y Falcioni y muchos jugadores no querían jugar el partido. Y hay médicos que han dividido las aguas. Yo cuando hablo de médicos, insisto, saben mucho más que nosotros que pasamos por la puerta de la universidad. Muchos dicen una locura y otros dicen no, todavía no hay riesgo suficiente. La producción quiero son un poco doctores, lo dijo acá López, que nosotros... Dos truchos. Discúlpeme, lo dijo López. No, dijo que nosotros dos... No vayas al gimnasio, yo voy al gimnasio. Che, pará. Se están quejando una de las más importantes empresas. Esto es en serio, de cadena de gimnasios que a raíz de tu comentario os vivo menos quiero gente. Quiero decir, para quedar bien con todos, inclusive con esta importante cadena de gimnasios, que habilité ya en mi casa la ida al gimnasio. No, hay Muy que bien. decir a beneficio La de producción protege a Drexler porque no pone el video. La producción protege a Drexler. Fanáticos de Drexler. Lo tenemos. A ver, ¿qué opinan ustedes? 20 segundos de Drexler. A ver, yo quiero 20 opinar. segundos de Drexler. Te va a gustar a tu mujer y te va a empezar a gustar. Sí. Vas a ver. A ver, por favor, adelante. Volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos, sé cercano. Listo, no era. Perdón. ¿Qué opinan? A mí me gusta. A ver, Noriega es el que. Noriega es el que sabe. Me gusta. Arjona médico. Si Arjona fuera médico sería esto. Chicos, ¿por qué no Afortunadamente, me gusta, tengo los discos me gusta. de los Rolling Está bien. Stones para escuchar. Ya volverán los No, es abrazos, arjonesco, es arjonesco, los besos dados con calma. Hermoso. Si te encuentras Pablo, con es un amigo, horrible. salúdalo con el Te lo está alma. diciendo Clara. Te lo está diciendo Clara. Horrible, Es el tango que recita Soldán, ese No, personaje. no hay que dar besos. ¿Cómo da dos con Che, no cariño? tenemos una canción
son mejores. A mí me gusta la idea de la canción, pero... Esto me parece un... No, ojo, digo, pues nos van a decir de todo. Es un gran cantautor, por favor, está fuera de debate. Pero esto... Qué poco oído tienen todos. No, tenemos mucho oído, por eso. Acá algunos, porque Alberto Fernández toma pomelo, empezaron a tomar pomelo. Bánquense esto también, querido. Pero vos te gusta... No, conectados con el alma. ¿Viste Muy que todos bueno. toman pomelo? Sí, viste que ahora todos toman pomelo, que tenemos un presidente que toma pomelo. Nos vamos a saludar con el ama y con el codo. Nos vamos, ya viene Animales Sueltos. Gran fin de semana para todos. Tenemos el lunes de vuelta a las 6 de la mañana en la red y a las 21:30 aquí en América con Intratables. Chau, gracias por todo.